Tutorial de Zoho Desk. ¿Cómo usar Zoho Desk para principiantes? Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a echar un vistazo rápido a Zoho Desk, así que vamos a ello. ¿Qué es Zoho Desk? Una plataforma para gestionar operaciones de atención al cliente y soporte. Esto puede ayudaros a gestionar a vuestros empleados, además de crear una versión simplificada de un theme. Ahora, si entráis en zoho.com/desk, podréis ver en qué consiste la herramienta de Zoho Desk. Lo que permite es que tengáis varios agentes gestionando vuestro CERN. Y podéis gestionar aquí todo vuestro sistema de tickets. También podéis consultar una sección de informes sencilla y, para quienes buscan una forma básica y simple de gestionar sus tickets, este es sin duda el software adecuado. Además, si echáis un vistazo a Zoho en sí, veréis que tiene muchas herramientas distintas que pueden ayudaros. Así que, si queréis crear vuestro CRM, correo, Zoho Box o Zoho People, todas esas funciones también se pueden integrar directamente en una única plataforma de Zoho. Pero nosotros vamos a centrarnos en el Help Desk para soporte y atención al cliente. Como podéis ver, esto es lo que tenéis que hacer. Id a zoho.com, entrad en Desk. Desde aquí, obtendremos la prueba gratuita de 15 días. Podéis introducir vuestra información aquí o, si preferís, usar una cuenta de LinkedIn o de Google para empezar. Es totalmente gratis y solo vamos a esperar a que se complete el proceso. Como podéis ver, ahora mismo estamos en la versión anterior, pero voy a actualizarla ahora mismo. Vosotros también podéis elegir actualizarla, pero vamos a esperar un par de segundos para empezar con Zoho. Ahora podéis ver lo que incluye la plataforma de Zoho Desk. Arriba veis el panel de navegación. Primero, gestión de tickets. La gestión de tickets es una de las partes principales con las que tenéis que lidiar en un CE, y aquí también puede ser una gran herramienta. Dentro de la gestión de tickets podéis tener varias vistas diferentes. Vistas destacadas. Todas las vistas. Tickets cerrados. Chats perdidos. Mis tickets en espera. Tickets con respuesta fuera de plazo. Tickets abiertos fuera de plazo. En definitiva, tenéis muchas categorías desde las que ver vuestros tickets. Ya tienes tu base know-how. En la base de conocimientos vais a crear, básicamente, un centro de autoservicio o de respuestas automáticas. Y redactar una base de conocimientos eficaz puede reducir mucho el número de tickets que recibís. Así que es algo muy útil tener integrado directamente en Zoho. Porque normalmente tendríais que ir a una plataforma de terceros para crear vuestra base de conocimientos. Sin embargo, aquí ya tenéis una base de conocimientos integrada. Desde aquí podéis empezar a escribir vuestros artículos. Podéis crear categorías, por ejemplo. Si tenéis un producto o servicio online, digamos que ofrecéis un servicio de software online de optimización SEO. Podéis crear una categoría para eso, relacionada con la marca o con el negocio al que corresponde, y luego podéis indicar qué tipo de artículo de base de conocimientos es: registro, cuentas, facturación, información de la cuenta, membresías, renovaciones. Todo eso a menudo acaba en el sistema de tickets. Y, en lugar de tenerlo ahí, si creáis una base de conocimientos, a la gente le resulta mucho más fácil encontrar las respuestas que busca. Por ejemplo, una buena base de conocimientos debería incluir guías paso a paso. Imaginad que alguien pregunta: ¿cómo podemos hacer la optimización SEO en el sitio web sin publicarlo? Sea cual sea la respuesta, insertadla aquí. Puedes añadir texto, imágenes y enlaces. Podéis añadir distintos archivos adjuntos. Y también tenéis etiquetas SEO para ayudar a que vuestros artículos de la base de conocimientos se posicionen mejor en los motores de búsqueda. A la derecha, si vuestra sección principal está relacionada con un servicio de SEO, podéis crear una subsección de facturación, una subsección de cómo usarlo y una subsección para otras preguntas frecuentes. Después tenéis los permisos de visualización. Hay dos opciones en las bases de conocimientos. Es habitual crear bases de conocimientos públicas, pero esta base de conocimientos va a ser, básicamente, solo para vuestros empleados. Así, cuando reciban un ticket y piensen:
esta pregunta. Sé la respuesta. Podrán ver que ya está respondida en la base de conocimientos. Así pueden dar respuestas directas desde la base de conocimientos, extraer de ahí toda la información, conocer los protocolos de la empresa y disponer de guías y pasos a seguir, porque la base de conocimientos les proporciona todo eso. También tenéis etiquetas y fechas de caducidad de los artículos. Después, también tenéis versiones y el TOC, que es la tabla de contenidos. Si tenéis artículos más largos sobre distintos temas, podéis usar estas herramientas para simplificar aún más la base de conocimientos. Luego, en clientes se muestran ya todos tus contactos aquí. Si todavía no tenéis contactos, podéis empezar a añadirlos, haced clic en Añadir nuevo, arriba a la derecha, luego en Contacto, y empezad a crear contactos nuevos. También podéis exportar archivos o importar archivos directamente desde aquí, para sincronizar más fácilmente vuestros contactos desde cualquier otra plataforma. Ahora pasamos a las siguientes y últimas secciones. Ahora, esta es una sección premium que te va a permitir, básicamente, enviar mensajes en varias plataformas diferentes como WeChat, Instagram, Messenger, WhatsApp, Telegram y más. Esto es principalmente para quienes buscan resolver los tickets de atención al cliente fuera del correo electrónico, porque la mayoría de los clientes prefieren que sus preguntas se respondan en una plataforma como WhatsApp, Telegram o WeChat. Así que puede ser una función genial si estás en un tipo de negocio en el que podrías tener una comunicación prolongada o frecuente con tus clientes. Ahora, arriba a la derecha tienes tus ajustes básicos de cuenta, notificaciones y la sección para crear. Ahora, esto es para una zapatería que he creado. Básicamente, puedes usar la plataforma que quieras para crear tu centro de soporte, para lo que sea que estés gestionando. Esta es la versión más nueva, solo con aspecto actualizado. Aquí ves el ticketing y la plataforma. Para añadir un nuevo escritorio o mostrador, tienes que subir al plan premium, nada más. Así que, de esta manera, puedes empezar con Zoho Desk y empezar a gestionar las preguntas de tus clientes. Y todas las consultas que tus clientes puedan tener se pueden gestionar, responder y resolver aquí. Eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Asegúrate de darle a me gusta a este vídeo y de suscribirte al canal de YouTube. Y deja abajo un comentario con los mejores consejos y trucos que te he enseñado en este vídeo. Y asegúrate también de compartir este vídeo con tus amigos y familiares, y con otros creadores, para que puedas ayudarles a ellos también, y a cualquiera que necesite conocer esta plataforma básica pero detallada y cómo navegar por estas diferentes redes sociales. Así que espero que esto te haya resultado útil. Y asegúrate de dejar un comentario abajo si me he dejado algo o si hay algo que te gustaría añadir. Y nos vemos en el próximo vídeo.